Se empieza de una vez con el webinar. No, de hecho, yo creo que este tema es muy interesante para empezar como parte del webinar, el tema de la inteligencia artificial y en los procesos de automatización de todas las empresas, ¿no? Porque al final de cuentas es uno de los conceptos que también me parece muy relacionado con nuestro principio de la economía del orden respecto a resiliencia y se refiere al know-how, ¿no? Al cómo haces las cosas, al conocimiento que puede ser legado, que puede ser transferido y que es propiedad de la empresa y que sin eso la empresa no funciona, ¿no? Al final de cuentas, se vuelve muy interesante porque efectivamente, si tú no empiezas a adaptarte las ideas hacia el futuro, pues te vas quedando obsoleto, ¿no? Creo que esa es una de las cosas, y tienes toda la razón en lo que decías ahorita de los cursos. Aquí el tema es que, y eso es lo que a lo mejor ha fallado un poco en los webinars generales, es que se dé información, aplicable al momento. Es decir, especificada, ¿no? Y no se habla sobre principios generales, como es esta metodología, que en realidad es lo que estamos tratando de construir, es un principio general para que las pymes funcionen adecuadamente, ¿no, Francisco? Claro, O claro, sea, sí, dime. eh, sobre todo porque realmente lo que nosotros buscamos es dar servicio primero, antes de querer cobrar un solo centavo. Dar Exacto. servicio primero, ¿para qué? Para que la gente con eso se pueda dar una idea por dónde tiene que ir, por dónde está la luz al final del túnel, Sí. justo, ¿no? Fíjate que hay un principio que yo trabajaba el año pasado, parte de nuestra estructura de negocios, de nuestra planeación, que es un principio que decía educar antes que vender, porque creemos que sin la educación, pues no tampoco vas a promover un mercado que sea sano. En realidad lo primero que tienes que promover es un mercado sano antes de poderles vender. ¿Por qué? Pues porque en realidad ni siquiera te están comprando porque estén convencidos de que tu oferta de valor sea la adecuada, ¿no? Entonces, creo que debemos partir de la idea de que el primer principio es la educación antes que otra cosa, ¿no? Y ese es básicamente el objetivo de estos webinars que estamos planteando, es ese, ¿no? Es darles un valor a la gente de manera de que puedan ir aplicando algunos principios a sus empresas y en cierta forma pues ir creciendo en la medida que nosotros también lo vamos haciendo, ¿no? Claro, me encanta la idea. Sí, 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 así es. Pues bueno, mira, de hecho, esto, conversación con la que iniciamos, pues tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, ¿sí? Y está bien interesante este concepto de soberanía, porque pues, lo escuchamos todos los días en la televisión, ¿no? En los medios de comunicación, lo escuchamos inclusive con el gobierno, ¿no? Lo menciona muchísimo. Y, y a veces nos damos cuenta de que se han perdido en el concepto general de qué es realmente la soberanía, ¿no? La soberanía en realidad es un concepto político, sí, es un concepto jurídico también, es un concepto inclusive que implicaría hasta la sociología también, pero estamos tratando de bajarlo al nivel empresarial. Ese es el tema, es el tema es cómo aplicamos este concepto que es tan complejo, tan complicado, porque es la realidad, es un concepto bastante, bastante filosófico y político, o con tintes políticos y hasta culturales, que es evasivo para la mayoría de la gente y pues les cuesta un poco de trabajo comprenderlo, inclusive a gente que ya tiene muchos años estudiando estas materias, pues es un tema algo espinoso, pero nosotros lo vamos a tratar de bajar, vamos a quitarle todo connotación cultural, vamos a quitarle toda connotación política y la vamos a tratar de aplicar al conocimiento del crecimiento de nuestras pymes y empresas, ¿no?
Ese es creo que el primer dato que vamos a dar con esto, ¿no? Y fíjense bien, dice soberanía empresarial, el arte de recuperar el mando, ¿no? ¿Por qué el arte de recuperar el mando? Y aquí no estamos hablando de un arte subjetivo, sino estamos hablando de una técnica, estamos hablando de algo de algo que lleva un proceso y un procedimiento, ¿sí? Por eso hablamos de arte. ¿Por qué? Porque en realidad estamos tratando de decir que se trata de un trabajo que va ad hoc, que va a las necesidades de cada una de nuestras realidades, ¿sí? Y partimos de ahí. Por eso hablamos de arte, no como arte subjetivo, sino como arte técnico, algo que nos ayuda precisamente a hablar de darle certeza a nuestras empresas. Por eso hablamos aquí de una metodología de certeza, que estas metodologías es lo que hemos creado dentro de Sinergia 360 para ayudar y acompañar a nuestros clientes a crecer y a fortalecerse y a poder sobrevivir a las amenazas que nos da nuestro mercado, ¿no? Y fíjense bien, aquí en este título hay otro que dice economía del orden y autarquía, ¿no? Y si nosotros vemos qué es la autarquía, se refiere a un sistema, ¿sí? Que es autorregulable, es un sistema que es eficiente, es un sistema que por sí solo funciona, ¿sí? Entonces, economía del orden y autarquía vienen muy relacionadas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de identificar aspectos no solamente operativos, sino también financieros que nos ayudan a la estabilidad de nuestras empresas. Y de repente si me llegan a escuchar hablar un poco sobre algunos conceptos como homeostasis y cosas así, discúlpenme, se me sale un poquito o algunas teorías, sobre todo teoría de geosistemas, que a mí me encanta esa teoría, le trabajé para mi tesis de posgrado y la verdad es que me encanta ahorita recuperarla, esos conocimientos para emplearlos dentro del conocimiento de la empresa, ¿no? De cómo ayudarles a crecer, ¿no? Y dueño o rehén. Y aquí tenemos otro concepto que es la base de nuestra plática de hoy, es el contrato es el plano de tu libertad, ¿no? Plano arquitectónico, tu libertad, especificación técnica de poder. Obviamente, pues esto ya lo conocen. Bueno, habiendo explicado eso, ¿sí? Creo que ahora sí ya es un poco, puedo entrar a detalle a explicar este concepto de por qué estoy hablando de soberanía en este webinar, ¿no? Y la soberanía, pues te dice la Real Academia Española que es la cualidad de poseer autoridad suprema e independiente. Sí, aquí muchos me dirán, oye, entonces no se refiere al petróleo. No, no se refiere al petróleo. En realidad, cuando políticamente hablando y jurídicamente hablamos de soberanía, se refiere a al poder supremo de imponer el orden, fíjense bien, imponer el orden a través de las normas. Sí. Qué interesante. Si se refiere a imponer el orden, ¿qué implica esto? ¿Qué implicación tiene este concepto para las empresas? ¿Sí? Y es precisamente, aquí vemos a un empresario que si se fijan bien, ha perdido el orden, ha perdido el rumbo, ha perdido la visión hacia dónde quiere llegar. Y entonces, si y lo que estamos tratando de explicar con el concepto de la soberanía empresarial es que el empresario mantenga el poder sobre su empresa. Y aquí vamos a una distinción muy, muy particular. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de poder no me refiero poder desde el punto de vista de un poder autoritario, no, porque la soberanía también implica independencia, ¿sí? Entonces, lo que nos estamos tratando de explicar es que la soberanía empresarial se refiere precisamente a que la empresa funcione aparte de la voluntad del dueño. Y esa es una de las cuestiones que más difíciles que nos hemos encontrado, sobre todo en empresas familiares en las que el dueño
pues es el papá, por ejemplo, ¿no? Los hermanos, ¿no? Y a veces ceder el poder a no una persona, a un sistema, cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque es un aspecto cultural, es mi empresa, ¿no? Es lo que yo creé con tanto esfuerzo, pues también me tiene que servir para mí, ¿no? Y en cierta forma sí sirve para ti, pero ese es el punto, va a servir mejor para ti si es independiente. Por eso es que una de las premisas que hemos utilizado mucho con nuestros clientes es enseñarles a la independencia, a que el sistema funciona, no es el empresario el que funciona. Fíjense bien, aquí les estamos viendo una pregunta básica que dice, ¿qué pasa si te vas de vacaciones? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Tu empresa funciona si te vas de vacaciones? ¿Tú qué opinas, Francisco? ¿Cómo ves estos conceptos que hemos mencionado hasta esta primera lámina? Muy, muy bien, muy ad hoc a lo que estamos viendo. Sobre todo esta parte de, y ustedes, dueños de empresas, pregúntense, ¿han podido separarse de su empresa 3, 4 semanas y regresar y ver que la empresa no solamente sigue trabajando como debió haber estado trabajando con ustedes, sino que, por el contrario, hasta ha crecido? Es una pregunta, hágansela ustedes y vean, si no es posible que ustedes se puedan separar de su empresa 2, 3, 4 semanas sin que les estén hablando, sin que haya alguna situación que ninguno de sus colaboradores o de sus directores pueda resolver, bueno, lo que les falta es un sistema. Y esto es algo muy típico de todos los empresarios. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos enseñó, y hablo en primera persona al plural, porque a mí me pasó, Luis. Uh -huh. A nosotros se nos enseñó la parte romántica del emprendurismo. ¿Cuál es esa parte romántica? Es que éramos como el Tarzán. Nosotros somos el llanero solitario, ¿no? Sí, Yo hice mi empresa a costa de todas las vicisitudes que tuve. Y eso ya no existe. sí. Esa idea ya murió hace mucho tiempo. Sin embargo, la seguimos, no sé por qué, la seguimos nosotros creando, la seguimos nosotros alimentando. Sí, Y así ya no se llega a muchas cosas. Nosotros tenemos que recargarnos sobre un sistema, una sistematización. ¿Y qué es un sistema? Es la repetición de ciertos pasos que nos van a traer un resultado positivo a la empresa. Y repito, es la repetición de ciertos pasos que nos van a traer un resultado positivo a la empresa. Entre paréntesis, productividad. sí. Y fíjate qué interesante que estás mencionando esto, porque cuando hablamos de sistematización y de sistema, en realidad creemos que es un concepto vago, que es un concepto que no tiene fundamento, que no tiene fondo, que no tiene sustancia. Pero en realidad, si no lo entendemos como el sistema, como la parte y fundamento de todo lo que estamos haciendo, entonces en realidad nuestra empresa va a tender al fracaso. ¿Por qué? Fíjate bien, sistema que implica conjunto de partes que se interrelacionan entre sí para un objetivo común y con principios. ¿Cuál es ese objetivo común? Pues objetivos estratégicos, ¿no? De sus empresas, ¿no? Principios. ¿Cuáles principios? ¿Cuáles son los principios que vamos a promover dentro de nuestras empresas? Aquí tenemos a un trabajador, un empresario que está sobrepasado precisamente porque no tiene un sistema sobre el cual recargarse. La empresa depende de que él tome las decisiones, cuando en realidad, ¿sí? Él debería estar encargado de ¿qué? Encargado de la planeación estratégica, de conseguir y ampliar las oportunidades del mercado, o simplemente irse de vacaciones con la familia, ¿no? Porque también eso es válido, ¿no? Sabes que me voy de vacaciones con mi familia, ¿no? Así es. Entonces, perdóname, Francisco.
No, así es. Y si me permites tantito Sí, hacer una observación sobre esta lámina que estás poniendo, que se me hace muy interesante, porque a primera vista sí vemos al empresario que está sufriendo, pero ¿qué hay detrás de él? Y es la historia de muchos empresarios. la Detrás de familia que él es. hay una ausencia en la Así es, familia. Eh, sí, la, los empresarios luego tienen esposas donde las pláticas, los diálogos importantes dejan de ser, las pláticas trascendentes dejan de ser y la pareja se va aislando. Y no es esto porque la pareja los ame menos, sino simplemente la falta de sistematización los está absorbiendo, el negocio los está absorbiendo y la familia queda aislada. Y sí, entonces no nada más viene el quiebre de la empresa, sino también viene el quiebre de las relaciones interpersonales. sí. Por eso es importante reconocer que para ser empresario, no solamente debes tener un sistema interno que apoye a la operación de la empresa, sino también debes tener un sistema de apoyo, en este caso, pues una familia, y esa familia te va a apoyar, sí, sí, siempre y cuando estés presente, ¿no? Que esa es Exacto. uno de los temas. Entonces, en realidad, ser empresario, ser una pyme, ser un empresario, una pyme, como en México, pues la mayoría son pymes, ¿sí? Este, implica que no solamente debes desarrollar el aspecto técnico, sino también el desarrollo personal, ¿no? Que es bien interesante porque implica también el trabajo constante internamente de ¿para qué estoy haciendo esto, no? Que es uno de los webinars que tú diste, que me pareció bien interesante, Francisco, sobre la visión estratégica, ¿no? Exacto. Y si tú pierdes tu propósito como persona, vas a perder tu visión como empresario. Es correcto, es correcto. Y creo que muchos de nosotros que somos empresarios o que hemos sido empresarios, nos ha pasado más de una vez perder el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entender que todo tiene un propósito, ¿no? Y si no seguimos ese propósito, obviamente nuestra empresa pues va a llegar un momento en que nos sobrepase, ¿no? Y entonces, fíjense bien, esto es lo que comentaba ahorita Francisco. La libertad no se pide, se diseña, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Sí? Que mucha gente piensa que soy libre porque yo puedo decir hacer lo que quiera, ¿no? Tú puedes decir hacer lo que quieras dentro de cierto límite. Si lo ves así, ¿sí? Tu empresa, en realidad, el límite de tu empresa y de tu libertad es tu sistema. ¿Vas a hacer lo que tú quieras? Sí, con tu empresa sí, siempre y cuando tu empresa siga siendo rentable a futuro, ¿no? Siga sosteniendo sobre un sistema ese sistema pueda sostener, válgame la redundancia, el futuro de tu empresa. Por eso se llama sostenibilidad, ¿sí? Porque lo que estamos tratando de explicar es que para poder satisfacer tus objetivos presentes, ¿sí? Sin comprometer los futuros, porque eso significa la sostenibilidad, tienes que trabajar sobre un sistema. Algo que te ayude a seguir siendo tú sin que te pierdas tú como empresario, ¿sí? Entonces, la soberanía se ejerce a través del diseño, no del esfuerzo físico. Es una de las grandes mentiras que hemos escuchado en nuestra sociedad, culturalmente hablando, Francisco, como el de échale ganas, ¿no? Vende más, ¿no? Porque mucha Claro, gente piensa que echarle ganas y vender más, ya con eso vas a sobrevivir tu empresa. No se trata de vender más, se trata de trabajar con un sistema, ¿no? Algo que te ayude a tener una proyección a futuro, ¿no? es correcto. Hay algo que me gusta. Yo vi un cartel en Estados Unidos que decía, Freedom is not for free. O sea, la libertad no es gratis, como No, tú lo dices. Se diseña, se trabaja día a día, ¿no? Y libertad no quiere decir que yo sea dueño de mi tiempo y nada más. Simplemente tienes que poner un sistema para que tú realmente seas dueño de tu tiempo, porque de otra cosa, Luis,
Yo he visto gente que pone sus empresas por el simple hecho de decir, ya no aguanto a mi jefe, ¿no? Son empleados, se salen, se independizan porque ya no aguanto a mi jefe, ya no quiero tener más jefes, pero resulta que caen en la situación donde cada uno de sus clientes es su jefe. Sí, sí, Entonces, si no tienen un sistema, ¿verdad? y no tiene sistema. Fíjate, lo más delicado de eso es que, y no sé si tú te acuerdas que lo platicamos con una chica de una que quería invertir con una franquicia, ¿no? Y le decíamos, ¿para qué quieres comprar franquicia, no? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y me acuerdo que nos decía, es que, es que me han dicho que es un buen negocio. La pregunta es, ¿quién te dijo que era un buen negocio, no? ¿Qué tipo de franquicia compró para que fuera un buen negocio, no? Y le hicimos todo un estudio bien interesante sobre, inclusive, de cómo, de cuál era su experiencia como empresaria, cuál era su preparación profesional, porque pues, imagínate que tú de repente quisieras emprender algo que no sabes, ¿no? Por ejemplo, emprender en un negocio tan intensivo como el de la comida, ¿verdad? O o del catering o la atención a clientes, que pues requiere ciertas cualidades y calidades que necesitas adquirir, habilidades que necesitas adquirir o tener un conocimiento previo para poder operar un negocio, ¿no? Entonces, no todo es con base en, yo creo que son las ganas, yo creo que es porque es un buen negocio, como decía Francisco ahorita, es que estoy cansado de tener un jefe, perdón, cuando te vuelves empresario, no tienes un jefe, tienes todos tus clientes se vuelven un jefe, ¿no? Es correcto, es correcto. Y por eso, esto que acabas de poner, el impuesto al desorden, que muchas veces no lo contabilizamos. O sea, ¿qué es eso del impuesto al desorden? ¿Verdad? Porque dices, bueno, pues ya tengo esto, o sea, voy a usar un término un poco vulgar, Luis, si me lo Sí, permites. adelante, adelante. En lugar de negocio tenemos un changarro Sí, y, y, y la idea es empezamos a changarrizar la empresa sí, en lugar de escalarla ordenadamente. exacto. Fíjate que, si me permites explicar el concepto aquí voy a explicar un poquito ya el concepto de economía del orden, ¿sí? Por favor, por favor. Sí, fíjate que es bien interesante porque la economía del orden nació precisamente cuando estaba inclusive escribiendo este libro que todavía no puedo publicar, ¿sí? El de Ingeniería del Orden, Ingeniería del Legado, ¿te acuerdas? Que hemos Ajá. comentado. Y nació ahí porque, y bueno, nació un poquito desde antes también de cómo estábamos ordenando un poquito los temas de la consultoría, ¿no? Y uno de los conceptos que más nos arrojó aquí es que generalmente nuestros clientes, ¿sí? Tenían pérdidas de dinero y decían, oye, es que se me va el dinero, ¿no? Se me va el dinero, no sé dónde se me va, ¿sí? Lo que estoy ganando, pues no, la utilidad es la del mercado, la que generalmente el mercado, marca. Tengo una empresa rentable, sí, pero al final de cuentas, pues no estoy yo viendo el dinero dónde quedó, ¿no? Que entonces ahí es donde empieza este concepto de la economía del orden, porque lo que nosotros creemos y nuestro principio general es que el orden en sí es autofinanciable. ¿Qué implica esto? ¿Sí? Que si tú quieres detener y crecer tu empresa, lo primero que tienes que hacer es partir de la institucionalización, materialización, sustancia de tu propia empresa. ¿Y qué implican estos conceptos? No lo estoy diciendo de manera arbitraria, lo estoy diciendo con un sentido. Fíjense bien, ¿sí? ¿Qué implica darle sustancia a tu empresa? Que tu empresa exista. Y para que exista, ¿qué tiene que suceder para que exista tu empresa? ¿No? ¿Se han puesto a pensar eso? Para que exista tu empresa debe existir en realidad una estructura. Y esa estructura debe ser objetiva, no debe ser algo que se te ocurrió, algo que está solamente en papel. Debe operar realmente una estructura. Muchos empresarios que están apenas iniciando dirán, oye, pero yo estoy empezando, estoy solo yo.
Estoy totalmente de acuerdo. Si estás solamente tú, tienes que al menos establecer la forma en que quieres trabajar, porque entonces, si no partes de ahí, si partes desde, ay, voy a ver qué sucede y salgo al mercado a ver qué sucede, pues entonces seguramente vas a fallar en algún aspecto. Y perdón que lo diga tan bruscamente, directamente, porque no estás actuando con una metodología y un conocimiento previo y una sistematización. No quiero sobrecargar nuestro tema o nuestro webinar con esta palabra, pero bueno, creo que es uno de los conceptos más importantes que tenemos que resaltar del día de hoy, la sistematización, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando hay desorden? Lo contrario al orden. Fíjense bien, dice el Fondo Monetario Internacional, discúlpenme, y el IFC, que las CEOs de empresas de las pymes invierten al menos el 20% de su tiempo en resolver los conflictos o el desorden. Imagínense, ¿cuánto es el 20%? ¿Y saben qué es lo peor? Que la mayoría de los empresarios ni siquiera lo tiene contabilizado como tal. Nos tocó atender a un cliente que le preguntábamos directamente, oye, tienes un conflicto, ¿cuántas horas has invertido en un año a resolver este conflicto? Y nos decía disculpen, siempre hay imprevistos en las sesiones en vivo. Y nos decía este cliente que había invertido 90 horas de su tiempo. ¿Y cuánto equivalía a esas 90 horas, no, Francisco? Que es hicimos el análisis y más o menos, para que nos demos una idea, este cliente el costo de sus horas estaba como en 2,500 pesos aproximadamente y hicimos un cálculo aproximado de 200,000 pesos en un año de su tiempo invertidos en resolver un conflicto. Un solo conflicto, ¿sí? Entonces aquí nos quedamos, este paciente cero, como me gusta llamarlo, lo que nos dio, el dato principal que nos dio es que hay un costo de oportunidad que dejó de generarse, algo que dejó de generarse porque el CEO se dedicó a resolver un conflicto, ¿sí? Imagínense, de 10 horas que trabaja al día esta persona, si lo vemos desde esa perspectiva, 2 son para resolver un conflicto. Si trabaja 8 horas, entonces, ¿cuánto sería? 1,6 horas, que sería el promedio que invertiría un CEO a resolver un conflicto, ¿sí? ¿Y cuánto es lo que está dejando de producir en ese tiempo? Ese es el primer concepto de la economía del orden, ¿no? El siguiente es que es el costo de oportunidad. Segundo concepto de la economía del orden es, ¿sí? El dinero que dejas ir por el conflicto. Y le hicimos en la misma cuenta de este mismo cliente es cuánto has invertido en un año en pagarle abogados, contadores, en la pérdida de la reputación, ¿sí? Y resulta que había dejado ir más de 1,800,000 pesos en resolver ese conflicto, que pudo haberse solucionado, sí, que pudo haberse tratado antes de que sucediera así, ¿ok? Entonces, aquí hay dos elementos importantes, es lo que pudiste haber producido y lo que dejaste sobre la mesa, lo que dejaste ir, que ya estaba en tu bolsa y lo dejaste ir. ¿Por qué? Porque, porque resulta
que te enfocaste no te regulaste en ciertos aspectos de tu propia empresa y ese conflicto pues es carísimo, sale carísimo, ¿no? A final de cuentas, cuando nosotros hacemos una corrida como si fuera una inversión a 10 años, pues más o menos este cliente dejó sobre la mesa una proyección a 10 años como 35 millones de pesos, ¿sí? Considerando un conflicto de esta magnitud, ¿no? Entonces, ahí está el otro concepto de la economía del orden, es que el dinero que estás tú generando, que estás ahorrando en conflictos, lo puedes reinvertir y considerando precisamente una tasa, un interés compuesto, pues obviamente ese dinero se potencializa y puedes tú generar un autofinanciamiento internamente, no necesitas adquirir créditos que muchas veces son carísimos. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un crédito actualmente, Francisco? ¿Tú más o menos lo tienes identificado? No, pues que depende de qué tipo de crédito quieras. Todo esto depende y para qué usas el crédito. Es que realmente los créditos no son caros. Lo caro es no saber para qué los quieres. Exacto. Pero Uf, fíjate bien, como nos pasó ¿te acuerdas del otro cliente que estábamos viendo de que tenían problemas que están cerrando sucursales, que estaban buscando crédito, pero cuando de repente hicimos un análisis nos damos cuenta de la carga tributaria por falta de una planeación estratégica fiscal, sí, era tremenda, luego los intereses los estaban ahorcando y querían pedir más crédito, ¿te acuerdas? sí, 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 me acuerdo. Entonces, pues ahí, como tú dices, quieres pedir un crédito, pero ¿para qué? ¿Para tapar el hoyo? Cuando en realidad lo que tienes que hacer es cerrar la llave a lo que te está drenando, ¿no? Así es. Y emplear el crédito como deben ser empleados. O sea, la Exacto. cosa es crédito y otra cosa es deuda. Yo creo que ningún crédito es malo. El problema son las deudas sí son malas. Sí. El crédito tiene un propósito de apalancamiento, donde tú debes sacar más con eso de lo que te da el crédito. O sea, lo que pagas de crédito, con lo que vas a usar el crédito, tienes que pagar los intereses, el capital, y aparte te tienen que dejar algo más, ¿no? Hay otra opción que este cliente ya no estuvo tan abierto a escuchar, que es atraer inversionistas, ¿no? Está comprobado que una empresa con una sistematización alta es posible adquirir o ya sea tasas preferenciales en los créditos o atraer la inversión, ¿no? Entonces, aquí les quiero proponer un ejercicio que es, vamos a contabilizar precisamente cómo están sus empresas, ¿sí? Y ahí para que también nos hagan sus comentarios, ¿sí? Lo primero es, quiero que saquen una libretita, cualquiera, una hoja en blanco, ¿sí? Por favor, una pluma, ¿sí? Y vamos a hacer este cálculo, fíjense bien, ¿sí? ¿Cuántas horas cuántas de sus horas, ¿sí? Invierten en resolver problemas con proveedores, empleados, muchos de ellos, esos problemas por falta de manuales o contratos que no han sido claros, ¿sí? Y una vez de que tengamos el costo por hora, ¿sí? Lo vamos a multiplicar al mes y luego lo vamos a multiplicar por 12, ¿sí? Es decir, primero vamos a sacar cuánto cuesta el valor tu sueldo por hora o cuánto quieres ganar tú por hora, ¿sí? Luego lo vamos a multiplicar, ¿sí? Por las horas que has invertido en solucionar, por ejemplo, si tienes 5 horas mensuales, ¿sí? Y tu valor hora es de 300 pesos, pues va a ser 1,500, ¿no? ¿Sí? Y esos 1,500 vas a multiplicar por 12, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa es la tasa anual. Y ese es, ¿sí? Lo que cuesta, lo que te cuesta a ti en resolver los conflictos. Ok, Francisco, no te preocupes, te agradezco muchísimo. ¿A qué va? Este, el siguiente punto es,
El costo de la ambigüedad, ¿cuánto es lo que has perdido por descuentos, devoluciones, o trabajos no cobrados por falta de términos y condiciones bien establecidas en tus contratos, ¿sí? Entonces, todo ese es el dinero que dejamos sobre la mesa. Ahorita no vamos a tomar en consideración esta tercera línea, nada, vamos a calcular estos dos, ¿vale? El costo de ambigüedad, cuánto te cuesta o cuánto has dejado sobre la mesa, cuánto te ha costado resolver esos conflictos, ¿vale? ¿Sí? Y nos va a dar dos datos bien interesantes, ¿vale? El primero es el costo de oportunidad y el segundo, ¿sí? Es el costo, lo que realmente estás dejando sobre la mesa. Les doy unos par de minutos para, dar esta respuesta y espero que esta información que les ayude a clarificar un poco su situación. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son los componentes tangibles del mando? ¿Sí? ¿Y por qué somos tan específicos? ¿Y por qué hace rato mencionaba la materialidad y no la volví a mencionar o no la volví a explicar? Porque le voy a explicar en este momento. ¿Sí? Fíjate bien, hay un aspecto importante y esa es parte de las regulaciones que vemos actualmente, sobre todo en materia fiscal, que es la materialidad en sus operaciones. Ya no basta con firmar un contrato, sino tienes que comprobar que ese contrato y que esa operación realmente se dio. ¿Y cómo lo vas a hacer? Correos electrónicos, transferencias bancarias, los contratos firmados, ¿sí? La comunicación entre las partes, todos son datos que al SAT le van a llevar a decirte, ok, si hay materialidad. ¿Qué pasa si no hay materialidad? Si el SAT te dice, oye, no creo que tus facturas, sí, o reflejen realmente operaciones que existan. Acuérdense, te pueden llegar a cancelar hasta los certificados digitales, ¿sí? Entonces, por eso decimos aquí, lo que no se prueba no existe, al menos ante el SAT, ¿sí? Es bien importante entonces comprender que el primer componente de tangibilidad o de aspectos tangibles es darle material a la operación. ¿Sí? No basta con el simple contrato firmado, sino tiene que existir una auditoría completa o una trazabilidad completa, como le gusta decirle el SAT, de toda la operación. Vale, ok. Si usted no puede explicar por qué este contrato le hace ganar más dinero o lo ahorra riesgos, usted no tiene un sistema de mando, tiene una simulación peligrosa. Y esto nos sucede muchísimo porque nuestros contratos no están alineados con sus objetivos. ¿Sí? A veces celebramos contratos. ¿Por qué? Porque son muy llamativos. Nos pasó con un cliente que un día firmó un contrato de 60 millones de pesos con una empresa muy grande. Esta empresa, nuestro cliente era una constructora, y resulta que el contrato tenía términos y condiciones que, que lo hicieron carísimo cumplir. ¿Sí? De hecho, fueron hace unos años cuando hubo una devaluación en la moneda, un cambio inclusive en cuanto a la paridad del dólar, y esto disparó el valor del cumplimiento del contrato. Entonces, nuestro cliente no pudo cumplir con el contrato. ¿Sí? No podía. ¿Por qué? Porque en realidad, sí, todos tenemos un límite en el riesgo. No podemos adquirir más riesgo del que podemos consumir. Si nos exponemos demasiado al riesgo sin estar cubiertos, entonces no sé lo que no esté cliente. Imagínense un contrato de 60 millones de pesos, ¿sí? Que no pudieron cumplir. Que si hay alguien aquí extranjero, serán como $300,000 más o menos, aproximadamente. Contrato un poquito más que. Vale. No, $3 millones, ¿no? Sí. Y el segundo punto es que tus contratos te deben ayudar a estar
preparado para los imprevistos. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, ¿qué sucede si tu cliente o tu proveedor no te puede entregar la mercancía o lo que le estás comprando en los términos y condiciones que tú requieres? ¿Sí? Es decir, no estás firmando contratos que están blindando tu empresa y esto que va a obligar a que tengas que estar solucionando esos conflictos, invirtiendo más tiempo, más tiempo en resolver esos conflictos. Entonces, si tu libertad depende de qué tan vigente sea la frontera que separe tu patrimonio del caos externo, nivel 1. Es decir, ¿sí? Si estamos demasiado expuestos a esos aspectos tan importantes como qué pasa si mi socio fallece, o qué pasa si se divorcia, o yo me divorcio, o qué pasa si uno de los dos ya está harto del negocio y dice yo quiero vender, ya estoy harto del negocio, ¿sí? Entonces, en el primer nivel tenemos que estar preparados para esos imprevistos, tener mecanismos, por ejemplo, cláusulas de salida en los contratos en nuestras cláusulas de los contratos de la constitución de nuestras sociedades, ¿no? ¿Sí? Entonces, no podemos dejar que nuestro notario, ¿sí?, sea el que redacte nuestros contratos, sino nosotros tenemos que establecer anticipadamente esas reglas de la forma en que vamos a funcionar con nuestros socios, ¿vale? Segundo, nivel colaboradores. No basta con una cláusula de confidencialidad. Necesitamos la evidencia técnica de que los procesos fueron desarrollados por la empresa. Esto sobre todo para empresas de software, por ejemplo, en los que encargan el trabajo a desarrolladores de software o a empresas, perdón, personal de desarrollo de software, ¿y qué pasa si se van? ¿Qué pasa si uno de los socios se va? ¿Sí? ¿Todas las personas de la empresa conocen los procesos internos? ¿Sí? ¿Qué pasa si la persona clave dentro de un proceso se va y te deja tu empresa? ¿Va a seguir funcionando esa área o ese proceso clave? ¿Sí? Entonces, son los aspectos que tenemos que empezar a diseñar en nuestros contratos. ¿Sí? Ok. Siguiente nivel. Me estoy apurando un poquito porque ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Vale? Nivel 3, proveedores y clientes. Imponer términos y condiciones donde el riesgo se transfiera a quien lo genere. Si el proveedor falla, la membrana lo penaliza automáticamente. Gestión de riesgos mediante cláusulas de cumplimiento y penalidades líquidas. ¿Ok? Sobre todo, no confía en los acuerdos de palabra. Y aquí voy a decir algo bien interesante. Dos cosas. En los contratos laborales, ¿sí? No importa si no tienes un contrato físico firmado. Lo que importa es el nacimiento de la relación laboral. Contrariamente, en otro tipo de contratos, ¿sí? Yo te diría que es muy importante tener el contrato físico bien definido. ¿Por qué? Porque esto nos sucedió a una persona muy cercana a mí, ¿sí? Un ingeniero que decide, que un día le habla a un amigo y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con una ingeniería básica para una planta de generación de electricidad, generada a través de desechos, ¿no? Desechos orgánicos, ¿no? Y esta persona realiza la ingeniería básica, se la envía a esta persona y esta persona no le paga, ¿sí? Un acuerdo de palabra, ¿sí? ¿Qué sucede? Mucha gente te dice, sí, papelito habla. Resulta que no, resulta que jurídicamente hablando, ¿sí? El papelito no siempre habla. Y los contratos sí nacen de la palabra, pero la diferencia es que qué tanta fuerza podemos imponerle a la palabra. Claro que la comunicación de las partes puede ser un indicio favorable para indicar el nacimiento de ese contrato, pero ¿qué tal si fue a través de una llamada telefónica? ¿Sí? ¿Cómo compruebas que nació ese contrato a través de esa llamada telefónica? ¿Vale?
a menos que tengas algunas testigos, y aún así va a ser muy complicado que tú llegues a probar la existencia de ese contrato o la inexistencia de ese contrato, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no me fiaría de los acuerdos de palabra. ¿Por qué? Porque no le da certeza a la operación. Si queremos generar certeza en las operaciones, es un contrato que tiene que estar por escrito, y más por las regulaciones fiscales actualmente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos tratando de decir es que la economía del orden te ayuda precisamente a la separación de vida personal y la operación, es decir, al autofinanciamiento. Me estoy adelantando un poquito, ya nada más para concluir. Esto ya lo habíamos hablado. Ok, bueno, ya fue casi una hora de la sesión, entonces vamos a ir terminando, y como lo prometí el día de hoy, quedé de liberar estas fechas, 26 y 27 de marzo, para el taller de ingeniería de contratos, en las que aprenderemos cómo establecer términos y condiciones que realmente nos ayuden a blindar nuestras operaciones y a nuestras empresas, ¿vale? Va a tener un costo de 300 pesos, va a ser vía Zoom, ¿sí? En horarios de 9 a.m. a 11 a.m. los días 26 y 27 de marzo. Y también quiero comentarles que el siguiente jueves 12 de marzo de 2026, de 9 a 10, ¿sí? Se va a llevar a cabo el webinar exclusivo de finanzas para pymes. También es es un webinar sin costo, ¿sí? Y próximamente estaremos también comentando algunos otros eventos que estamos por liberar, ¿vale? En abril viene, según todavía no sé si ya se canceló, no tengo que verificarlo más tarde, es un summit sobre comercio exterior. Ese va a estar bien interesante, y espero, ya que tenga más información, ya se los haré llegar, ¿de acuerdo? Bueno, pues si tienen dudas, preguntas, por favor envíenoslas a través de los comentarios, ¿sí? Y pues estoy para servirles. De Sinergia 360, Luis Ratana, director de la consultoría. ¿De acuerdo? Bueno, que tengan muy buen día a todos. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buen día, no vi que estabas conectada. Bien, muy amable, gracias. Está tu micrófono apagado, creo que lo intentaste abrir, pero voy a subir la conversación a YouTube. Si quieres, escríbeme por favor para que te haga llegar el link. ¿Tienes mi WhatsApp? Discúlpame. Ok, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algo antes de que cerremos la sesión? Perdóname, no había visto que estabas conectada, disculpa. Me fui un poco rápido al final porque ya se nos estaba consumiendo el tiempo, pero no sé si quedó claro todo. Si no, no sé qué es no estoy seguro qué fue lo que, desde dónde entraste. ¿No? Bueno, voy a pasar nada más tantito acá y listo. Bueno, voy a dar por cerrada la sesión. Escríbeme
te quedaste esperando, pero no había sala de espera, ¿o sí? No, porque estás tú aquí, no había sala de espera. Bueno, te agradezco mucho, que tengas muy buen día, que tengan todos muy buen día, gracias.